Mi propia hija me echó en Navidad, no vuelvas nunca. Desaparecí 3 años y cuando volví pasó esto. Bienvenidos a tu canal Abuelas con Historia. La historia que les traigo hoy es una de las más desgarradoras y lleva por título, Mi propia hija me echó en Navidad, no vuelvas nunca. Desaparecí 3 años y cuando volví pasó esto. Les pido con el corazón que se suscriban y den like para apoyar el canal y seguir trayendo estas impactantes vivencias. Amalia, lo cierto es que nuestra vida sería mucho más sencilla si simplemente te esfumaras de ella. No regreses jamás. Aquellas palabras, afiladas como fragmentos de hielo, brotaron de los labios de mi propia hija, Sofía, durante la noche del 24 de diciembre, justo frente a toda mi familia, que se había congregado para lo que se suponía era una celebración de Nochebuena. En mis manos, que de pronto comenzaron a temblar, sostenía un pastel de 3 leches. Me había tomado la tarde entera crearlo, siguiendo con devoción la receta que mi propia abuela me confió cuando yo era apenas una chiquilla. El pesado plato de cerámica se deslizó de mis dedos como si tuviera vida propia, como si quisiera huir de la ponzoña que flotaba en el aire. El impacto contra el suelo de madera fue un estallido cristalino, un grito agudo y violento que fragmentó la loza en un millar de pedazos minúsculos. Esos trozos rotos centelleaban bajo las luces parpadeantes del árbol de Navidad, como diamantes crueles esparcidos sobre mi desgracia. La crema blanquísima se derramó, formando un charco pegajoso que parecía reptar hacia cada rincón de la sala, un manto lechoso y dulce que intentaba escapar de una escena tan insoportablemente dolorosa como yo misma anhelaba hacerlo. Mi nombre es Amalia. Cuento con 63 años de vida, y esa noche sentí como mi existencia entera se hacía añicos. Resido en Querétaro, en el corazón del centro histórico, una ciudad que adoro con cada fibra de mi ser. Durante 35 largos años, me dediqué al oficio de costurera. Mis manos dieron vida a incontables vestidos de novia, confeccionaron trajes de quinceañera que eran sueños hechos tela y cosieron uniformes escolares con una precisión casi mecánica. Mis dedos memorizaron cada tipo de puntada, aprendieron a diferenciar cada textura de tela al tacto y descubrieron cada pequeño secreto que una aguja es capaz de desvelar al danzar sobre el satén o el delicado encaje. Fue con ese arduo trabajo, con el sudor de mi frente y con lágrimas que nadie vio, que logré comprar esta casa en la que ahora todos convivíamos. Una casona de 3 plantas, con un patio central adornado con macetas de geranios que yo misma cuidaba, regándolos cada amanecer. En el centro del patio, una fuente de cantera que mi difunto esposo, que en paz descanse, instaló con sus propias manos hace ya 25 años. Sin embargo, en ese preciso instante, paralizada frente a mi hija Sofía, frente a mi yerno Javier y frente a mis 2 nietas, que me observaban con sus ojos aterrados desde la comodidad del sofá, tuve la certeza de que esa casa ya no me pertenecía. Sentí la violenta sacudida de quien pierde el suelo bajo sus pies. El silencio que devoró la habitación tras las palabras de Sofía fue más ruidoso que un grito. Era un silencio denso, pesado, casi sólido. Nadie se atrevía a moverse. Mi hermana Isabel, que había hecho el largo viaje desde Monterrey junto a su esposo para celebrar la Navidad con nosotros, dejó caer su tenedor. El impacto metálico contra el plato de porcelana resonó en el ambiente con una estridencia que me taladró los oídos. Nuestros vecinos, a quienes habíamos invitado con tanto cariño, don Ramiro y su esposa Carmen, clavaron la mirada en sus copas de ponche de frutas, como si de repente hubieran descubierto en ellas el secreto del universo. Y mis nietas, la dulce Lucía de 14 años y la pequeña Valentina de 11, dejaban que las lágrimas corrieran silenciosamente por sus mejillas, apretando sus manos una contra la otra en un gesto de mutuo consuelo. Javier, mi yerno, ese hombre de figura imponente y voz profunda que siempre me había resultado tan gélido como un témpano, se recostó en su silla, cruzando los brazos sobre su pecho con una lentitud exasperante. En su rostro se dibujaba una expresión que me congeló la sangre en las venas, era pura y simple satisfacción. Parecía como si hubiera anhelado este momento durante una eternidad, como si las crueles palabras de Sofía fueran la melodía que llevaba años deseando escuchar. Sofía, logré susurrar, y mi voz se quebró, sonando débil, ajena, irreconocible para mí misma. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Por qué?
Mi mente se negaba a comprender. ¿Cómo era posible que mi hija, mi única hija, la misma bebé que yo había cunado en mis brazos durante noches enteras cuando los cólicos la hacían llorar, la niña a la que le enseñé a juntar las letras para formar palabras, la adolescente a la que abracé y consolé cuando su corazón se rompió por primera vez, pudiera mirarme así? Esa mujer, de 38 años, que ahora me observaba con una dureza en sus ojos que los convertía en piedras, levantó el mentón. Fue un gesto cargado de un desprecio que jamás le había visto, ni en sus peores rabietas de juventud. Lo sabes perfectamente, mamá, dijo ella, y su voz era fría, calculada, cada sílaba un golpe. Estamos hartos. Hartos de vivir bajo tu techo. Hartos de que a cada momento nos recuerdes que todo lo que hay aquí te pertenece. Hartos de sentirnos como tus sirvientes en lugar de tu familia. Sentí el impacto de sus palabras como un puñetazo directo en el estómago. La falta de aire me hizo jadear. Sirvientes, repetí, la incredulidad tiñendo cada letra. Yo jamás, nunca, los he tratado de esa manera. Esta casa es el hogar de todos. Ustedes viven aquí, son mi sangre, mi familia. Pero siempre lo dejas claro, no es así, intervino Javier con esa voz grave y resonante, inclinándose sobre la mesa con los codos apoyados. Siempre encuentras la manera de mencionar que fuiste tú quien compró esta casa, que eres tú la que paga las facturas de los servicios, que eres tú la que llena la despensa. Como si nos estuvieras concediendo un favor monumental al permitirnos vivir bajo tu mismo techo. Mi hermana Isabel se puso de pie de un salto. La silla de madera arañó el suelo con un sonido chirriante y horrible que me crispó los nervios. ¿Cómo se atreven?, exclamó, su voz temblando por la indignación contenida. Sofía, Javier, ¿son siquiera conscientes de la barbaridad que están diciendo? Amalia les abrió las puertas de su hogar cuando ustedes se quedaron en la calle, sin un lugar a donde ir. Los ha estado manteniendo durante 7 años. 7 años, la interrumpió Sofía, y ahora su tono de voz se elevó, cargándose de un resentimiento que parecía haber estado fermentando durante mucho tiempo. 7 años viviendo aquí, tía Isabel. 7 años en los que no hemos tenido la libertad de tomar una sola decisión sin que mi madre diera su opinión. 7 años en los que ella ha ejercido un control absoluto sobre cada mínimo aspecto de nuestras vidas. Serán solo unos meses, susurré para mí misma, recordando las palabras exactas, la promesa que Sofía me había hecho aquella noche lluviosa, hace ya 7 años. Habían llegado a mi puerta empapados y con la mirada perdida. Javier había perdido su empleo en la empresa constructora y el pequeño apartamento que alquilaban se había convertido en un lujo imposible de costear. Me dijiste que solo serían unos meses, hija. Y yo te creí. Los acogí con el corazón y los brazos completamente abiertos. Pues ya nos hemos cansado, sentenció Javier, irguiéndose en toda su estatura. Era un hombre alto, de más de 1,80 m, y cuando se erguía de esa forma, con esa postura intimidante, lograba que me sintiera pequeña, insignificante, vulnerable. Amalia, con el debido respeto, esta situación ya no es sostenible para nadie. Sofía tiene toda la razón. Ha llegado el momento de que cada uno de nosotros tome su propio camino. Don Ramiro, nuestro vecino, carraspeó, visiblemente incómodo con la escena. Creo que será mejor que nos retiremos, murmuró, tomando a su esposa del brazo con suavidad. Esto es claramente un asunto de familia. Muchas gracias por la cena, doña Amalia. Se marcharon con una prisa que no disimulaba su incomodidad, arrastrando con ellos a sus 2 hijos adolescentes, quienes no podían apartar la vista de la escena, sus ojos brillando con una curiosidad morbosa. La puerta principal se cerró a sus espaldas, y el sonido del cerrojo resonó en mi cabeza como el estruendo de un trueno. Isabel se acercó a mí, su mano buscando mi brazo para darme apoyo. Amalia, vámonos. Ven con nosotros a Monterrey. No tienes por qué quedarte aquí a soportar esta humillación. Pero yo era incapaz de mover un solo músculo. Mis piernas se habían convertido en gelatina, negándose a obedecerme. Mi corazón martilleaba en mi pecho con tal fuerza que podía sentir cada pulsación retumbando en mis sienes, en mi cuello, en mis muñecas.
¿Por qué?, pregunté una vez más, buscando la mirada de mi hija, obligándola a enfrentarme. Sofía, ¿por qué sientes tanto odio hacia mí? ¿Qué cosa tan terrible he hecho para merecer esto? Por una fracción de segundo, un instante fugaz, creí ver un atisbo de algo en sus ojos. Quizás culpa, quizás un destello de arrepentimiento. Pero se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, reemplazado por una máscara de fría determinación. Javier se movió para colocarse a su lado, posando una mano sobre su hombro. Era un gesto posesivo, casi como si la estuviera reclamando, protegiéndola. No se trata de odio, Amalia, dijo él, empleando esa voz suave y melosa que siempre usaba cuando quería parecer razonable, cuando se disponía a manipular una situación a su antojo. Se trata de que necesitamos nuestro propio espacio. Sofía y yo hemos conversado largamente sobre este asunto. Anhelamos nuestra independencia. Queremos que nuestras hijas crezcan en un entorno donde seamos nosotros quienes establezcamos las reglas. Pero yo nunca, comencé a decir, tratando de defenderme. Sí que lo haces, mamá, me cortó Sofía bruscamente. Y ahora vi que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no eran lágrimas de pena, sino de una frustración y una rabia que habían estado contenidas por demasiado tiempo. Lo haces constantemente. Cuando decidí que Lucía ya tenía edad para tener novio, tú sentenciaste que era demasiado joven. Cuando Javier quiso redecorar nuestra habitación, tú te quejaste de que los colores no armonizaban con el resto de la casa. Cuando quisimos irnos de vacaciones el verano pasado, tú afirmaste que era un desperdicio de dinero. Porque era la verdad, susurré, sintiendo cómo se me secaba la boca. Lucía apenas tiene 14 años. Es muy joven para. ¿Lo ves?, gritó Sofía, su voz rompiéndose. Lo estás haciendo en este mismo momento. No puedes evitarlo. Siempre te crees en posesión de la verdad absoluta. Siempre piensas que sabes lo que es mejor para todo el mundo. Porque soy tu madre, dije, y mi voz se quebró en la última sílaba. Porque te quiero. Porque mi único deseo es protegerte. Pues ya no necesito que me protejas, respondió Sofía, y cada una de sus palabras fue como una bofetada en mi rostro. Tengo 38 años, mamá. Tengo un esposo. Tengo 2 hijas. Ya no soy ninguna niña. Lucía, mi nieta mayor, se levantó del sofá de un brinco. Tenía los ojos enrojecidos e hinchados de tanto llorar. Mamá, por favor, no le hables de esa forma a la abuela, suplicó con una vocecita temblorosa. Ella lo único que quiere es ayudarnos. Cállate, Lucía, le espetó Javier con una dureza que me encogió el corazón. Este no es asunto tuyo. Sube a tu habitación. Pero papá. He dicho que subas a tu habitación. Ahora. Las 2 niñas, aterrorizadas, salieron corriendo hacia las escaleras, sollozando desconsoladamente. Escuché sus pequeños pies subiendo los escalones de 2 en 2. Escuché el portazo de su habitación al cerrarse, y ese sonido fue la confirmación de mi derrota. Me quedé allí, de pie, en mitad de mi propia sala, con los pies descalzos rodeados por los cristales rotos de la fuente y la crema derramada del pastel, sintiendo que mi vida entera se estaba desmoronando de la misma forma caótica y pegajosa que aquel postre. Isabel apretó mi brazo con más fuerza. Amalia, por el amor de Dios, vámonos. No tienes que seguir escuchando esto. Pero yo sentía una necesidad imperiosa de entender. Necesitaba saber cómo, en qué momento, habíamos llegado a este abismo. Sofía, dije, realizando un esfuerzo sobrehumano para que mi voz sonara firme. ¿Te acuerdas de cuando llegaste a esta casa, hace 7 años? ¿Te acuerdas de cómo llorabas desconsolada en mi hombro porque no tenían dinero ni para comprarle pañales a Valentina? ¿Recuerdas que vendí mis joyas, las pocas que me había dejado tu abuela, para poder ayudarlos a salir adelante? Y ni un solo día has dejado que lo olvidemos, replicó Sofía con una amargura que me quemó por dentro. Cada vez que surge una discusión, lo sacas a relucir. Yo vendí mis joyas por ustedes. Yo sacrifiqué tal cosa por ustedes. Pues, ¿sabes qué, mamá?
Estamos agotados de vivir con esa deuda emocional permanentemente colgada sobre nuestras cabezas. No es una deuda, susurré, la voz apenas un hilo. Es amor. Es lo que una madre hace por sus hijos. Pues ese amor tuyo se siente como una cadena, dijo Javier. Y en ese momento se interpuso físicamente entre Sofía y yo, como si necesitara escudarla de mi presencia, como si de repente yo me hubiera convertido en una amenaza. Amalia, lo que Sofía está intentando explicarte, lo que yo estoy tratando de decirte, es que necesitamos que nos des nuestro espacio. Y la única manera de conseguirlo es si tú te vas. El mundo a mi alrededor pareció detenerse. Las luces de colores del árbol de Navidad parpadeaban en mi visión periférica, volviéndose borrosas. Las esferas de cristal giraban lentamente, suspendidas de las ramas de pino. El pequeño nacimiento que con tanta ilusión había montado en la mesita junto a la ventana parecía una burla cruel, con sus figuritas de cerámica sonriendo en su escena de paz y armonía. La Sagrada Familia, unida y feliz en su humilde pesebre, mientras la mía se hacía pedazos frente a mis ojos. Que yo me vaya, repetí, incrédula, la frase atascada en mi garganta. De mi propia casa. Es lo mejor para todos, afirmó Sofía, pero ahora era incapaz de mirarme. Sus ojos vagaban por el suelo, por las paredes, por cualquier punto de la habitación que no fuera mi rostro. Hemos estado mirando algunos apartamentos por la zona. Podemos encontrarte uno agradable, que no sea muy costoso. Algo más pequeño, más manejable para ti. Más manejable, repetí como un eco vacío. Mi cerebro se rehusaba a procesar la información que estaba recibiendo. Pretenden quedarse con mi casa. La casa que yo compré, la casa por la que trabajé sin descanso durante 35 años, y quieren reubicarme en un apartamento no muy caro. Míralo desde esta perspectiva, intervino Javier con esa voz de vendedor de coches usados que tanto detestaba. Esta casa es demasiado grande, muy complicada de mantener. Los impuestos son elevados, las facturas de los servicios son un dineral para una mujer de tu edad. Sola. No estoy sola, lo interrumpí, mi voz ganando un poco de fuerza. Ustedes viven aquí. Mis nietas viven aquí. Pero esa es precisamente la cuestión, dijo Sofía, y finalmente alzó la vista y me miró a los ojos de nuevo. No queremos que sigas viviendo con nosotros. No podemos continuar así, mamá. Nos estamos volviendo locos. Isabel dejó escapar un sonido ahogado, una mezcla entre un sollozo y un grito de pura indignación. No puedo dar crédito a lo que estoy oyendo. Sofía, ¿cómo tienes el valor de hablarle así a tu madre? Y especialmente hoy, en Nochebuena. La Navidad no tiene absolutamente nada que ver en esto, tía, respondió Sofía con una frialdad que me atravesó el alma. Esta conversación tenía que ocurrir en algún momento. Es mejor que sea ahora, para poder empezar el año nuevo con las cosas en claro. Me agaché con lentitud, mis rodillas protestando, y empecé a recoger los trozos de cristal del suelo. Mis manos temblaban de tal manera que uno de los fragmentos más afilados me hizo un corte profundo en el dedo índice. Observé cómo la sangre brotaba, roja y brillante, una gota carmesí que se mezclaba con la crema blanca y dulce del pastel. Qué poético, pensé en medio del shock. La dulzura mezclándose con el dolor. Amalia, deja eso, me suplicó Isabel, arrodillándose a mi lado. Te vas a lastimar. Pero yo no podía detenerme. Sentía la compulsión de limpiar aquel desastre. Siempre había sido yo la que limpiaba. Siempre había sido yo la que arreglaba los problemas, la que recogía los pedazos rotos de las vidas de los demás. Siempre había sido yo la que ponía orden en medio del caos. Esa, al parecer, era mi función en la vida. Ser la madre, la que limpia, la que se sacrifica, la que da sin esperar nada a cambio. Excepto que sí esperaba algo. Esperaba amor. Esperaba respeto. Esperaba que mi propia hija no me arrojara de mi hogar en plena Navidad. Vete a la cama, mamá, dijo Sofía, su voz ahora teñida de un extraño cansancio. Mañana podremos hablar con más calma. Estamos todos muy alterados. No le respondí.
Continué recogiendo los vidrios, uno por uno, hasta que Isabel me agarró de los brazos y me obligó a ponerme de pie con una fuerza que no sabía que poseía. Ya es suficiente, me dijo con firmeza. Vamos arriba. Tienes que descansar. Me dejé guiar hacia las escaleras, sintiendo que cada escalón era un esfuerzo titánico. Mis piernas apenas lograban sostenerme. Isabel me acompañó hasta mi habitación, ese cuarto que había compartido con mi esposo durante 23 años, hasta que un infarto se lo llevó. La cama donde habíamos dormido abrazados, donde habíamos hecho el amor, donde habíamos susurrado nuestros sueños y nuestros miedos más profundos. La cama donde él había exhalado su último suspiro una madrugada, con mi mano aferrada a la suya. Cuida de Sofía, me había dicho con su último aliento, con los labios ya azulados y la mirada perdiéndose. Prométeme que cuidarás de nuestra niña. Y yo se lo había prometido. Le había jurado que la cuidaría, que la protegería, que la amaría por siempre. Jamás imaginé que llegaría el día en que ella me pediría que desapareciera de su vida. Isabel me ayudó a ponerme el camisón de franela que usaba en las frías noches de invierno. Me arropó entre las cobijas como si yo fuera de nuevo una niña pequeña. Se sentó en el borde de la cama y tomó mi mano entre las suyas. Amalia, me dijo con una voz increíblemente suave. Mañana mismo nos vamos. Tú, yo y Ernesto. Nos iremos a Monterrey los tres juntos. Y después, con la cabeza fría, ya veremos qué hacemos. Pero no puedes quedarte en esta casa. No puedes permitir que te traten de esta manera. Es mi casa, susurré, la garganta apretada. Mi casa, Isabel. La compré con mi trabajo. Cada peso que invertí en estas paredes salió de mis costuras, de mis noches en vela terminando vestidos. No puedo simplemente abandonarla. Una casa son solo ladrillos y cemento, me respondió mi hermana, con los ojos anegados en lágrimas. Tú eres mucho más importante que cualquier casa. Cerré los ojos, exhausta. Podía escuchar los pasos de Javier y Sofía en la planta de abajo. Escuché el tintineo de los platos mientras recogían los restos de la cena. Escuché el murmullo de sus voces, palabras que no lograba distinguir, pero cuyo tono era inconfundible. Estaban conspirando. Estaban planeando. Estaban decidiendo mi futuro sin mi consentimiento. ¿Qué hice tan mal, Isabel?, pregunté con la voz rota. ¿En qué momento exacto perdí a mi hija? Mi hermana no respondió. Simplemente apretó mi mano con más fuerza y lloró conmigo en la penumbra. No sé cuánto tiempo transcurrió, quizás 1 hora, quizás 2. Finalmente, Isabel, agotada por el largo viaje desde Monterrey y por el drama emocional de la noche, se retiró a la habitación de huéspedes. Me quedé sola en mi cama, sumida en la oscuridad, con la mirada fija en el techo que conocía de memoria, las finas grietas que formaban mapas de países imaginarios, la mancha de humedad en la esquina que nunca había conseguido eliminar por completo, la lámpara de araña antigua que había rescatado de un mercado de pulgas hacía décadas. Y entonces, un sonido me heló la sangre. Pasos en el pasillo. Pasos sigilosos que se acercaban a mi puerta. Me quedé completamente inmóvil, conteniendo la respiración. El pomo de la puerta de mi habitación giró lentamente, y la puerta se abrió con un chirrido suave de las bisagras, que llevaban meses necesitando una gota de aceite. Una sombra se deslizó al interior del cuarto. A la tenue luz de la farola que se filtraba por la ventana, reconocí la silueta alta y corpulenta de Javier. Mi yerno estaba entrando en mi habitación a medianoche. Solo. Sin Sofía. Cerré los ojos de inmediato, fingiendo un sueño profundo. Mi corazón latía con una violencia tal que estaba convencida de que él podía escucharlo. Los pasos de Javier se aproximaron a mi cama. Se detuvo justo a mi lado. Podía sentir su presencia, su respiración contenida, incluso el olor de la colonia cara que yo misma le había regalado por su último cumpleaños. Permaneció allí, de pie, durante un tiempo que me pareció una eternidad. Luego, escuché el leve sonido de un papel deslizándose sobre mi mesita de noche. Y un susurro, tan bajo que fue casi inaudible. Ya firmaste tu sentencia, vieja.
Deberías haberte ido por las buenas. Los pasos se alejaron. La puerta se cerró. Y yo me quedé allí, temblando bajo las mantas, con los ojos desmesuradamente abiertos en la oscuridad, atenazada por un miedo que no había experimentado jamás en toda mi vida. Cuando tuve la certeza de que Javier se había marchado, encendí la pequeña lámpara de mi mesita de noche con manos que no dejaban de temblar. Allí, sobre la madera pulida, reposaba un sobre de papel manila. Lo abrí con dedos torpes y entumecidos. Dentro había una pila de documentos. Los leí una vez. 2 veces. Una tercera vez, sin poder dar crédito a lo que mis ojos veían. Eran informes de una evaluación psiquiátrica, supuestamente firmados por un doctor, que certificaban que yo, Amalia Sánchez Morales, de 63 años de edad, padecía de demencia senil en estado avanzado, sufría de episodios psicóticos y de una pérdida severa de la memoria. Los documentos recomendaban encarecidamente que se me asignara un tutor legal para que administrara mis bienes y mis finanzas. El tutor legal propuesto era Javier Hernández Guzmán, mi yerno. La habitación comenzó a dar vueltas a mi alrededor. Me levanté de la cama demasiado rápido y tuve que aferrarme al buró para no desplomarme. Esto no podía estar sucediendo. No podía ser real. Mi propia hija, la sangre de mi sangre, estaba conspirando con su marido para declararme mentalmente incapacitada, para despojarme de todo lo que era mío. Busqué la fecha en los documentos. Habían sido redactados hacía 3 meses. 3 meses durante los cuales Sofía y Javier habían estado viviendo bajo mi techo, comiendo mi comida, usando mi electricidad y mi agua, sonriéndome a la cara mientras, a mis espaldas, planeaban mi destrucción. Me vestí con la mayor rapidez que mi cuerpo tembloroso me permitió, unos pantalones, un suéter grueso, zapatos cómodos. Agarré mi bolso y metí dentro lo imprescindible. Mi cartera, mis identificaciones, y las escrituras de la casa, que siempre guardaba en una pequeña caja de seguridad oculta en el fondo de mi armario. Añadí algo de ropa, mi cepillo de dientes, mis pastillas para la presión arterial, todo lo que pude embutir en una pequeña maleta de mano. Bajé las escaleras descalza, con los zapatos en la mano para no hacer el menor ruido. La casa estaba sumida en una oscuridad casi total, rota únicamente por las luces intermitentes del árbol de Navidad, que nadie se había molestado en apagar. Las esferas de colores brillaban con destellos rojizos y dorados, proyectando sombras danzantes y extrañas en las paredes. Llegué a la puerta principal. Mi mano ya estaba sobre el frío metal de la manija cuando escuché la voz de Sofía a mis espaldas. ¿A dónde crees que vas? Me di la vuelta con una lentitud agónica. Mi hija estaba de pie en el arco que separaba la sala del comedor, con los brazos cruzados sobre el pecho. En su bata de dormir. Su rostro permanecía oculto en la penumbra, pero podía percibir la frialdad de su mirada, una mirada calculadora que me atravesaba. Me marcho, declaré con una firmeza en la voz que contrastaba violentamente con el temblor que sentía por dentro. Y tengo toda la intención de poner un alto a lo que sea que ustedes dos estén tramando. Sofía dejó escapar una risa breve, un sonido hueco y amargo que no contenía ni una pizca de alegría. ¿Tramando? Mamá, por favor, no estamos tramando absolutamente nada. Lo único que hacemos es velar por tu bienestar. Velar por mi bienestar, repetí, extrayendo los documentos de mi bolso y agitándolos en el aire con una mano temblorosa. ¿A esto le llamas cuidar de mí? Con papeles falsificados que afirman que he perdido la razón, con un plan para entregarle a Javier el control total sobre mis posesiones. Por primera vez en toda esa espantosa noche, vislumbré algo que se asemejaba al miedo genuino en los ojos de mi hija. ¿De dónde sacaste eso? Javier me dijo que. ¿Qué Javier dijo que? La interrumpí bruscamente. ¿Qué lo escondería mejor? ¿Que yo era demasiado estúpida como para descubrirlo? Sofía avanzó un paso hacia mí, con las manos extendidas en un gesto suplicante. Mamá, espera un momento, permíteme que te lo explique. Esto no es lo que parece. Ah, no. Mi voz se disparó en volumen, fuera de mi control. Entonces, explícame qué es, Sofía. ¿Qué es esto exactamente?
Es por tu propio bien, replicó ella, y su voz adoptó ese tono condescendiente de madre que lo sabe todo, un tono que siempre me había puesto los nervios de punta. Mamá, es que últimamente has andado muy olvidadiza. Dejas la hornilla de la estufa encendida, se te olvida cerrar las puertas con llave. El otro día, te encontré hablando sola en el jardín. Le estaba hablando a mis plantas, respondí entre dientes, furiosa. Es algo que he hecho durante los últimos 40 años. Y jamás, óyeme bien, jamás en mi vida he dejado la estufa prendida. Todo eso son mentiras, Sofía. Mentiras que tú y Javier están inventando para poder justificar esta atrocidad. En ese momento, las luces de la sala se encendieron de golpe. Javier bajaba por las escaleras, todavía vestido con su pijama, con el cabello alborotado pero los ojos completamente despiertos, alertas como los de un depredador. ¿Qué está sucediendo aquí?, preguntó, empleando esa voz de falsa autoridad que usaba siempre que quería intimidar a alguien. Tu esposa me está aclarando por qué tienen la intención de declararme demente, le contesté, cargando mi voz con todo el veneno que fui capaz de reunir. Javier dirigió una mirada de reproche a Sofía. Ella simplemente se encogió de hombros. Halló los documentos. Los dejaste en su habitación. No los dejé, afirmó Javier con una frialdad glacial. Los coloqué allí a propósito. Quería que supiera lo que le esperaba si no mostraba cooperación. Y ahí estaba. La verdad cruda, desnuda y brutal. Ya ni siquiera se molestaban en disimularlo. Esto era una simple y llana demostración de poder. ¿Cooperación?, pregunté, sintiendo un escalofrío. ¿Cooperar con qué, exactamente? Javier terminó de bajar los escalones y se plantó justo delante de mí. Era considerablemente más alto, mucho más joven y, sin duda, mucho más fuerte. Pero yo había confeccionado vestidos para novias increíblemente difíciles durante 35 años. Había lidiado con clientas imposibles, con telas de pésima calidad y con plazos de entrega que eran ridículos. No iba a permitir que me intimidara este hombre, que no había trabajado un solo día de forma honesta en los últimos 7 años. Cooperar con la venta de esta propiedad, dijo Javier con una calma pasmosa, como si estuviera comentando el pronóstico del tiempo. Sofía y yo necesitamos el dinero, Amalia. Tenemos ciertas situaciones que debemos resolver. Situaciones, repetí, incrédula. ¿Qué clase de situaciones? Eso no es de tu incumbencia, intervino Sofía. Es completamente de mi incumbencia si están planeando robarme mi casa para resolverlas, repliqué con dureza. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Deudas de juego? ¿Apuestas? ¿Qué es? Javier y Sofía intercambiaron una mirada cargada de significado. Fue Sofía quien finalmente rompió el silencio, con la voz baja, casi avergonzada. Javier hizo una inversión en un negocio que no resultó como esperábamos. Perdimos dinero. Una gran cantidad de dinero. ¿Cuánto?, pregunté, temiendo la respuesta. 400,000 pesos, susurró Sofía. Sentí que me faltaba el aire. 400,000 pesos. Era una verdadera fortuna. ¿Y cómo? ¿De dónde consiguieron 400,000 pesos para invertir? Otro silencio, denso y culpable, llenó la habitación. Finalmente, Javier habló. Solicitamos un préstamo a unas personas que no son precisamente pacientes a la hora de cobrar sus deudas. Prestamistas, dije, y no era una pregunta, sino una afirmación. Prestamistas ilegales nos están ejerciendo mucha presión, admitió Sofía, y ahora las lágrimas rodaban libremente por su rostro. Mamá, si no les pagamos pronto, van a hacerles daño a las niñas. Lo han dejado meridianamente claro. Por un instante, solo un breve instante, sentí una punzada de compasión por mi hija. Se encontraba en un problema muy serio, estaba aterrada, desesperada. Pero entonces, la imagen de los documentos falsificados volvió a mi mente. Recordé las palabras crueles que me había dirigido durante la cena. Recordé que su solución a este problema era mi completa aniquilación. Entonces, acudan a la policía, dije con firmeza.
Denuncien a esos criminales. No podemos, dijo Javier. Esa gente tiene contactos. Si presentamos una denuncia, las represalias serían inmediatas. Así que su solución es robarme a mí, en lugar de afrontar las consecuencias de sus actos. Mi voz temblaba de rabia y de incredulidad. Declararme incapacitada mentalmente y vender mi casa para saldar sus deudas. No tienes más familia, dijo Javier con una crueldad calculada. No tienes a nadie más que a nosotros. El día que te mueras, todo esto pasará a ser de Sofía de todas formas. Nosotros solo estamos acelerando un poco el proceso. Sus palabras me cayeron encima como un balde de agua helada. ¿Estás deseando que me muera?, susurré, horrorizada. ¿Es eso lo que estás diciendo? ¿Estás esperando mi muerte? No seas tan dramática, mamá, dijo Sofía, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Nadie está esperando que te mueras. Simplemente estamos siendo prácticos. Esta casa tiene un valor considerable. Si la vendemos, podemos pagar nuestras deudas, comprar una vivienda más pequeña para nosotros y también algo para ti. Todos salimos ganando. Excepto que yo pierdo mi hogar, el hogar que construí con el trabajo de toda una vida. Ganarás tu seguridad, argumentó Javier. Y la nuestra, y la de tus nietas. ¿O acaso prefieres que esos hombres vengan a esta casa y les hagan daño a Lucía y a Valentina? Era manipulación en su estado más puro. Lo sabía perfectamente. Pero también era consciente de que los prestamistas ilegales no eran gente con la que se pudiera bromear. Si Javier realmente debía esa cantidad de dinero, la vida de mis nietas podría estar en grave peligro. ¿De cuánto tiempo disponen?, pregunté. 1 mes, respondió Sofía. Nos han dado 1 mes para conseguir el dinero. Y por eso montaron la escena de esta noche, comprendí de repente. Por eso me dirigieron aquellas palabras tan crueles durante la cena. Querían que me derrumbara, que aceptara marcharme para poder vender la casa lo más rápido posible. Era la opción más sencilla, admitió Javier sin una pizca de remordimiento en su voz. Miré a mi hija, la observé detenidamente, como si la estuviera viendo por primera vez. Sus ojos hinchados, su postura encorvada, las líneas de tensión marcadas alrededor de su boca. Y me di cuenta de algo terrible. Ella había cambiado. La Sofía que yo había conocido, la niña dulce que devoraba cuentos de hadas y soñaba con ser bailarina, ya no existía. En su lugar, había una mujer desesperada, una mujer capaz de hacer cualquier cosa para sobrevivir. No voy a firmar absolutamente nada, dije finalmente, mi decisión tomada. No voy a vender mi casa y no voy a permitir que me declaren incapacitada con documentos fraudulentos. ¿Entonces qué?, preguntó Javier con frialdad. ¿Vas a dejar que esos hombres nos maten? ¿A nosotros y a tus nietas? Voy a buscar otra solución, respondí, aunque en ese momento no tenía ni la más remota idea de cuál podría ser. Pero no será esta. Javier dio un paso amenazante en mi dirección. Vieja estúpida, no tienes ni idea del problema en el que nos hemos metido. ¿No entiendes qué? La puerta de la habitación de las niñas se abrió en el piso de arriba. Lucía apareció en el pasillo, con la pequeña Valentina escondida detrás de ella. Ambas habían estado escuchando. Ambas lo habían oído todo. Abuela, llamó Lucía con la voz temblorosa. No les des tu casa. No dejes que te hagan esto. Váyanse a su cuarto, ordenó Javier con dureza. Ahora. No, gritó Lucía, y su valentía me dejó asombrada. Ustedes son horribles. La abuela no tiene la culpa de que papá sea un idiota que perdió todo ese dinero. Ella no tiene la culpa de sus problemas. Lucía Hernández, sube a tu cuarto inmediatamente, gritó Sofía. Pero Lucía bajó corriendo las escaleras y se interpuso entre Javier y yo, protegiéndome con su delgado cuerpo de adolescente. Si le hacen daño a mi abuela, yo misma iré a la policía. Se los juro que lo haré. Por un instante, nadie se movió. El reloj de pared de la sala marcaba las 3 de la madrugada con su tic-tac constante e imperturbable. Las luces del árbol de Navidad continuaban parpadeando,
indiferentes al drama humano que se desarrollaba ante ellas. Está bien, dije finalmente, posando mis manos sobre los hombros de Lucía. Está bien, mi amor. Vuelve con tu hermana. Yo me encargo de esto. Pero abuela. Confía en mí, le susurré. Todo va a estar bien. Lucía me observó con aquellos ojos inmensos y anegados en lágrimas, unos ojos que eran un reflejo exacto de los de su madre cuando era apenas una niña. Finalmente, tras una larga pausa en la que pareció sopesar el mundo entero, asintió con una lentitud solemne y comenzó a subir las escaleras, sin apartar la vista de mí, lanzando miradas por encima de su hombro a cada 2 escalones. Cuando las niñas finalmente desaparecieron en la oscuridad de su habitación, me giré para encarar a Sofía y a Javier. Mañana, al amanecer, me iré, anuncié con una calma gélida que no se correspondía en absoluto con la tormenta que se desataba en mi interior. Abandonaré esta casa y no regresaré, pero antes de hacerlo, acudiré a un abogado. Me aseguraré de que ustedes dos nunca, jamás, puedan ponerle una mano encima a esta propiedad. Mamá, no, por favor, comenzó a decir Sofía, su voz convertida en un ruego desesperado. Da por terminado este vínculo, la interrumpí, mi voz cortante como un trozo de vidrio. Ya no te considero mi hija. Una hija no comete una traición de esta magnitud. Una hija no apuñala a su madre de esta manera. Vi el dolor reflejado en los ojos de Sofía, un destello de la niña que una vez fue, pero ya no me importaba. Todo tiene un límite, incluso el amor incondicional de una madre. Subí las escaleras arrastrando mi maleta, que de repente parecía pesar 1 tonelada. Isabel estaba despierta, de pie en el umbral de su habitación. Lo había escuchado todo. ¿Nos vamos?, preguntó con sencillez, sin necesidad de más explicaciones. Nos vamos, confirmé con un asentimiento. Esperamos a que el día despuntara. A las 6 de la mañana, mientras el cielo comenzaba a teñirse con delicados tonos rosados y anaranjados, Isabel, su esposo Ernesto y yo, cruzamos la puerta principal por última vez, sin atrevernos a mirar atrás. Guardamos nuestro equipaje en el coche de Ernesto en un silencio sepulcral. Nadie salió a darnos el último adiós. La casa permaneció en silencio, como si ya estuviera deshabitada, como si mi espíritu la hubiera abandonado hacía mucho tiempo. Mientras el coche se alejaba por las calles aún adormecidas de Querétaro, mi mirada se clavó en el espejo retrovisor. Observé mi casa, mi hogar durante 40 años, encogerse progresivamente hasta que se convirtió en un punto diminuto y desapareció al doblar una esquina. Y entonces, me rompí. Lloré como no lo había hecho desde el día en que mi esposo murió. Lloré por todo lo que había perdido, por los recuerdos que ahora estaban manchados, por el futuro que nunca sería. Pero en algún lugar, en lo más profundo de mi ser destrozado, sentí nacer algo más, algo pequeño pero increíblemente poderoso. Sentí una oleada de determinación, una fuerza que no sabía que poseía. Tuve la certeza absoluta de que aquello no era el final. Sofía y Javier creían haberme derrotado. Pensaban que podían expulsarme de mi propia vida y salirse con la suya. No tenían ni la más remota idea de quién era yo en realidad. No sabían de lo que era capaz una mujer que había sobrevivido a la muerte del amor de su vida, que había levantado un negocio partiendo de la nada, que había criado a una hija completamente sola. Iban a descubrirlo de la peor manera imaginable, porque Amalia Sánchez Morales no era de las que se rinden. Y definitivamente, no era de las que se dejan robar. Esto se había convertido en una guerra, y yo tenía la firme intención de ganarla. El viaje a Monterrey se extendió durante 5 horas. 5 horas en las que apenas pronuncié palabra. Isabel intentaba consolarme, ofrecerme palabras de aliento, pero yo estaba atrapada en el laberinto de mis propios pensamientos, ahogándome en mis recuerdos. Recordaba a Sofía con 5 años, disfrazándose con mis vestidos viejos y desfilando por la sala como si fuera una princesa de cuento. Recordaba cuando cumplió 12 y lloraba amargamente porque las otras niñas en la escuela se burlaban de ella por ser la más alta de su clase.
Recordaba cuando cumplió 15 y le confeccioné el vestido más hermoso que mis manos habían creado jamás, adornado con cientos de pequeñas perlas que cosí una, a mano, durante meses. ¿En qué preciso instante se había transformado en esa persona capaz de arrojarme de mi propio hogar? ¿En qué momento el amor que nos unía se había agriado hasta convertirse en este resentimiento amargo y corrosivo? Llegamos a la casa de Isabel al mediodía. Era una vivienda preciosa, situada en una colonia tranquila de Monterrey, con un jardín pequeño pero impecablemente cuidado. Isabel y Ernesto no habían tenido hijos y siempre me habían repetido que su puerta estaría abierta para mí en cualquier momento que lo necesitara. Jamás pensé que tendría que tomarles la palabra por una razón como esta. Le dije a Isabel mientras me ayudaba a deshacer la maleta en la habitación de huéspedes. La familia, a veces, nos hiere de las formas más profundas y dolorosas, respondió mi hermana con una tristeza palpable en su voz. Pero aquí estás a salvo, Amalia. Puedes quedarte todo el tiempo que sea necesario. Esa noche, tras una cena tensa y silenciosa, marqué un número que conservaba desde hacía años. Era el del abogado que me había asistido en la compra de mi casa, el licenciado Mauricio Delgado, un hombre que ya superaba los 70 años, pero cuya mente seguía siendo tan afilada como una navaja de afeitar. Licenciado Delgado, dije cuando respondió con voz somnolienta. Soy Amalia Sánchez. Necesito su ayuda con carácter de urgencia. Doña Amalia, respondió él, y su voz se aclaró al instante. ¿Qué ha ocurrido? Le relaté toda la historia. Los documentos falsificados, las deudas de Javier, la amenaza de los prestamistas, las palabras de Sofía. Le conté los 7 años que habían vivido conmigo, como yo había sufragado todos sus gastos durante ese tiempo. Le confesé mi pánico a que intentaran vender mi casa sin mi consentimiento. Cuando terminé mi relato, se produjo un largo y pesado silencio al otro lado de la línea. Finalmente, el licenciado Delgado suspiró profundamente. Doña Amalia, lo que su yerno está intentando hacer es un delito grave. Falsificar informes médicos es un crimen que se castiga con seriedad. Si sigue adelante con su plan, podría acabar en la cárcel. Pero van a lastimar a mis nietas, susurré, la voz ahogada. Los prestamistas van a... Eso también es un delito, me interrumpió él. Extorsión, amenazas, todo eso es ilegal y debe ser denunciado. Pero Javier dijo que esos hombres tienen influencias, que si los denunciamos. Doña Amalia. La voz del licenciado se tornó firme, casi paternal. Escúcheme con atención. Si no emprende ninguna acción, va a perder su casa. Si les facilita su plan, también la perderá, porque en el momento en que estampe su firma en lo que sea que le pidan, habrá perdido todo el control. La única opción viable que tiene es denunciarlos. Son mi familia, dije con la voz quebrada. Ellos no la están tratando como a su familia, respondió él con gentileza. La están tratando como a un obstáculo que necesitan quitar de en medio. Mañana a primera hora, voy a registrar una alerta en el registro público de la propiedad. Nadie podrá realizar ningún trámite relacionado con su casa sin que usted esté presente físicamente. Voy a proteger sus bienes, doña Amalia, pero usted tiene que protegerse a sí misma. Esa noche me fue imposible conciliar el sueño. Di vueltas en la cama durante horas, asediada por las imágenes de mis nietas, de Sofía, de la casa que había sido obligada a abandonar. A las 4 de la madrugada, mi teléfono comenzó a sonar. Era un número que no reconocía. No contesté. Volvió a sonar. Y una vez más, y otra. Finalmente, lo apagué y me cubrí la cabeza con la almohada, pero fue inútil. Mi mente era un torbellino de escenarios terribles, preguntándome sin cesar qué estaría sucediendo en Querétaro. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, el licenciado Delgado volvió a llamar. Doña Amalia, necesito que venga a Querétaro conmigo hoy mismo. Tenemos que ir al registro público y, después, al Ministerio Público. ¿Al Ministerio Público? Pregunté, sintiendo un nudo de hielo en el estómago.
Va a presentar una denuncia formal contra su yerno por intento de fraude y, posiblemente, también contra su hija, dependiendo de su grado de implicación. No puedo denunciar a mi propia hija, susurré. Entonces, él ganará, sentenció el licenciado con simplicidad. Y usted lo perderá todo. Isabel me llevó de regreso a Querétaro. El viaje de vuelta transcurrió en un silencio tenso. Yo miraba el paisaje pasar a través de la ventanilla, sintiendo como si me dirigiera a mi propia ejecución. Pero cuando llegamos a las oficinas del registro público, cuando vi la pila de documentos que el licenciado Delgado había preparado, cuando comprendí lo increíblemente cerca que había estado de perderlo todo, algo se quebró y se reacomodó dentro de mí. La empleada del registro me explicó que ya se había producido un intento de realizar un trámite con mi propiedad. 2 días antes de Navidad, Javier había presentado una solicitud de cambio de propietario, argumentando que yo le había cedido la vivienda debido a mi incapacidad mental. Los informes falsificados del psiquiatra estaban adjuntos a la solicitud. Por suerte, dijo la empleada, una mujer joven de mirada amable, el trámite fue denegado porque faltaba su firma notariada, pero podrían volver a intentarlo en cualquier momento si consiguen falsificar también ese documento. Por eso estamos aquí, intervino el licenciado Delgado, para establecer una alerta permanente. Doña Amalia es la única persona autorizada para realizar cualquier trámite relacionado con esta propiedad, y debe presentarse físicamente con su identificación oficial. Perfecto, dijo la empleada. Con esto, detendremos cualquier intento de fraude. Al salir del registro público, me sentía un poco más fuerte. Al menos, mi casa estaba a salvo. Pero todavía quedaba el asunto de la denuncia. No tiene que hacerlo hoy mismo, dijo el licenciado Delgado, leyendo la angustia en mi rostro. Puede tomarse un tiempo para pensarlo. Pero, doña Amalia, tiene que entender que cuanto más tiempo deje pasar, más desesperados se pondrán. Y la gente desesperada es capaz de hacer cosas terribles. Como si sus palabras hubieran sido una profecía, mi teléfono sonó en ese preciso instante. Era Sofía. Contesté con manos temblorosas. Mamá. Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado llorando durante horas. ¿Dónde estás? Por favor, tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar, Sofía. Por favor, mamá, necesito que vengas a casa. Es urgente. Se trata de las niñas. Mi corazón dio un vuelco doloroso. ¿Qué les ha pasado a las niñas? ¿Están bien? Solo ven, por favor. Te lo suplico. Y colgó antes de que pudiera responder. No vaya, dijo el licenciado Delgado inmediatamente. Es una trampa. Quieren que regrese para poder presionarla. Pero las niñas, empecé a decir. Las niñas están perfectamente, me aseguró. Es una táctica de manipulación. Lo he visto miles de veces. Pero la duda me carcomía. ¿Y si algo había sucedido realmente? ¿Y si los prestamistas habían hecho alguna amenaza concreta? No podría vivir sabiendo que mis nietas estaban en peligro por mi culpa. Voy a ir, dije finalmente, pero no iré sola. Ustedes dos vendrán conmigo. Y así fue como, 2 horas más tarde, los 3 nos encontrábamos de pie frente a la puerta de mi casa. Mi casa, que ya no sentía como mía. Mi hogar, que se había transformado en un campo de batalla. Toqué el timbre. Sofía abrió casi al instante, como si hubiera estado esperando pegada a la puerta. Tenía los ojos rojos e hinchados, el cabello revuelto y la ropa arrugada. Mamá, susurró. Gracias por venir. ¿Dónde están las niñas?, pregunté, yendo directamente al grano. Arriba, en su cuarto. ¿Están bien? Yo solo dije eso para que vinieras. Necesitaba hablar contigo. ¿Lo ve? Murmuró el licenciado Delgado a mi lado. Manipulación. Sofía miró al abogado y luego a Isabel con evidente desconfianza. ¿Por qué has traído a tanta gente? Porque ya no confío en ti, respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Porque me mentiste, me traicionaste y ahora estás utilizando a tus propias hijas para manipularme.
Así que, si tienes algo que decir, dilo ahora, delante de testigos. Sofía se mordió el labio. Por un momento, pareció que iba a retractarse, pero entonces la puerta se abrió un poco más y Javier apareció detrás de ella. Se veía en un estado deplorable. Lucía una barba de varios días, sus ojos estaban inyectados en sangre y el hedor a alcohol que emanaba de él era perceptible incluso desde donde yo me encontraba. Amalia, dijo con una voz pastosa y arrastrada, qué bueno que has venido. Tenemos que resolver este asunto de una vez por todas. No hay absolutamente nada que resolver, respondí, mi voz cortante como el hielo. Ya he tomado las medidas necesarias para proteger mi propiedad. No pueden tocarla. La expresión de Javier sufrió una transformación grotesca. La máscara de falsa cordialidad se desvaneció, y lo que quedó al descubierto fue una furia pura, animal. ¿Qué has hecho, Siseo? He registrado una alerta en el registro público de la propiedad, declaré, saboreando el pánico que se dibujó en su rostro más de lo que debería. Nadie puede realizar ningún trámite con mi casa sin que yo esté presente físicamente. Así que sus planes, sus sucios planes, están completamente arruinados. Estúpida vieja, gruñó Javier, dando un paso amenazante hacia mí. El licenciado Delgado se interpuso entre nosotros con una agilidad sorprendente. Un paso más y llamaré a la policía, dijo con una voz firme y autoritaria. Y por amenazar a mi cliente, me aseguraré de agregar ese cargo a la denuncia que estamos a punto de presentar. ¿Denuncia?, preguntó Sofía, su voz convertida en un chillido agudo. Mamá, ¿de verdad vas a denunciarnos? Falsificaron informes médicos, dije, mirándola fijamente. Intentaron declararme mentalmente incapacitada para robarme mi casa. Eso es un delito, Sofía, un delito muy grave. Pero nosotros, yo soy tu hija. Y aún así lo hiciste, terminé la frase por ella. Aún así, conspiraste con tu marido para destruirme. En ese momento, las niñas aparecieron en lo alto de la escalera. Lucía bajó corriendo y se aferró a mi brazo con la fuerza de la desesperación. Abuela, no te vayas. Por favor, te lo suplico, no te vayas. El corazón se me partió en un millar de pedazos. Mi amor, no puedo quedarme aquí. Entonces, llévanos contigo, suplicó Lucía. A Valentina y a mí. No queremos seguir aquí. Mamá y papá se la pasan discutiendo todo el tiempo. Papá bebe sin parar. Vienen hombres muy extraños a tocar la puerta a medianoche. Tengo miedo, abuela. Tengo muchísimo miedo. Lucía, sube a tu cuarto, ordenó Javier. No, respondió Lucía con una valentía que me dejó sin aliento. No voy a permitir que le hagan daño a mi abuela. No voy a dejar que la echen de su propia casa. Javier levantó la mano. Por un instante horrible, un segundo que se estiró como una eternidad, pensé que iba a golpear a su propia hija. Pero el licenciado Delgado fue más rápido. Se interpuso entre Javier y Lucía, su expresión tan dura que mi yerno retrocedió instintivamente. Si la toca, dijo el licenciado con una voz que podría haber congelado el infierno, me aseguraré personalmente de que pase los próximos 10 años en la cárcel. ¿Me ha entendido? Sofía rompió a sollozar desconsoladamente. Mamá, por favor, estamos desesperados. Esos hombres nos van a matar si no pagamos. Van a lastimar a las niñas. No tienes idea de lo que son capaces. Entonces, vayan a la policía, repetí por 10ª vez. Denuncien a esos criminales. No podemos, gritó Javier. Te lo he dicho 1000 veces. Tienen contactos por todas partes. Si los denunciamos, las represalias serán inmediatas. Eso es mentira, intervino el licenciado Delgado. He trabajado en casos de extorsión durante 30 años. La policía cuenta con programas de protección de testigos. Pueden ayudarlos. No van a ayudarnos a tiempo, dijo Sofía entre lágrimas. Nos quedan solo 2 semanas para pagar. 2 semanas, mamá. Si no conseguimos el dinero para entonces. ¿Cuánto necesitan?
Pregunté, y la pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerla. Los ojos de Javier se iluminaron con una chispa de esperanza. 400,000 pesos. Si nos prestas esa cantidad, te lo devolveremos en cuanto. No voy a prestarles ni un solo peso, lo interrumpí. Pero voy a hacer algo mucho mejor. Voy a ir con ustedes a hablar con esos prestamistas. Todos me miraron como si hubiera perdido completamente la razón. Doña Amalia, comenzó a decir el licenciado Delgado, eso es extremadamente peligroso. Esa gente son unos cobardes que se aprovechan de personas desesperadas, dije con una convicción que no sentía en absoluto. Y no voy a permitir que mis nietas sigan viviendo con este miedo. Mamá, no, dijo Sofía. Tú no entiendes. Esos hombres son criminales. Y yo voy a tratarlos como tales, terminé por ella. Javier, llama a esos hombres. Diles que quiero reunirme con ellos. Diles que voy a proponerles un trato. ¿Qué clase de trato?, preguntó Javier con desconfianza. Eso lo sabré cuando los tenga delante, respondí. Pero una cosa es segura. No les voy a entregar mi casa y no voy a dejar que le hagan daño a mi familia. Lo que no les revelé era que tenía un plan. Un plan arriesgado, posiblemente estúpido, pero un plan al fin y al cabo. A lo largo de mi vida como costurera, había conocido a todo tipo de personas, clientas de todos los estratos sociales, desde las más humildes hasta las más poderosas. Y una de esas clientas, muchos años atrás, había sido la esposa de un comandante de la policía, una mujer elegante que me había encargado 3 vestidos de noche y con quien, en el proceso, había trabado una especie de amistad. Esa misma noche, desde la seguridad de la casa de Isabel en Monterrey, marqué un número que no había usado en más de 5 años. Cuando la mujer respondió, le expliqué mi situación con toda la calma que fui capaz de aparentar. Amalia, dijo la mujer, cuyo nombre era Patricia, lo que estás planeando hacer es muy peligroso. Lo sé, pero no tengo otra opción. Déjame hablar con mi esposo. El comandante Ruiz podría ayudarte, pero tiene que ser por la vía oficial. Tienes que presentar una denuncia formal. Lo haré, prometí. Pero primero quiero conocer a esos hombres. Quiero mirarlos a la cara y decirles que no voy a permitir que me intimiden. Patricia suspiró al otro lado de la línea. Eres tan terca como siempre. Está bien, te voy a dar el número de mi esposo. Llámalo mañana a primera hora y explícale todo. Él te ayudará. Pero, Amalia, por favor, prométeme que te cuidarás. Lo prometo, dije, aunque no estaba segura de poder cumplir esa promesa. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de actividad febril. Llamé al comandante Ruiz y le conté la historia completa. Me citó en su oficina y tomó mi declaración detallada. Le mostré los documentos falsificados. Le expliqué las amenazas. Le hablé de Javier y Sofía. Señora Sánchez, me dijo el comandante con gravedad, lo que su yerno ha hecho es un delito federal. Falsificación de documentos, intento de fraude, podría enfrentarse a varios años de prisión. Lo entiendo, respondí, pero primero quiero solucionar el asunto de los prestamistas. No quiero que mis nietas corran ningún peligro. Vamos a poner su casa bajo vigilancia, me aseguró. Y cuando se reúna con esos hombres, tendremos agentes encubiertos en la zona. Pero, señora, esto tiene que quedar muy claro, usted no puede prometerles dinero. Lo único que puede hacer es ganar tiempo mientras nosotros construimos el caso en su contra. ¿Y si se enfadan? ¿Y si intentan hacerles daño a las niñas? Por eso tendremos vigilancia constante. Sus nietas estarán protegidas, se lo garantizo. 5 días después de aquella fatídica Nochebuena, Javier llamó a los prestamistas, tal y como le había ordenado. Les dijo que la dueña de la casa, la abuela, quería reunirse para discutir un acuerdo. Acordamos vernos en un café concurrido en el centro de Querétaro. Era media tarde. El lugar estaba lleno de gente, de posibles testigos. Y aunque no podía verlos, sabía que había al menos 4 agentes de policía de incógnito vigilando cada movimiento.
Llegué 15 minutos antes, acompañada por el licenciado Delgado. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Mis manos temblaban mientras sostenía la taza de café, pero me obligué a mantener una expresión de calma. Los prestamistas llegaron puntuales. Eran 3 hombres. El que parecía ser el líder era bajo, rechoncho, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Los otros 2 eran más jóvenes, altos y musculosos, claramente su séquito de intimidación. Se sentaron sin pedir permiso. El líder me miró con ojos fríos y calculadores. Usted debe ser doña Amalia, dijo con una voz suave que, de alguna manera, resultaba más aterradora que un grito. Su yerno me ha hablado mucho de usted. Seguramente nada bueno, respondí, sorprendiéndome a mí misma por la firmeza de mi voz. El hombre esbozó una sonrisa sin humor. Su yerno nos debe 400,000 pesos. Los intereses siguen corriendo. Cada día que pasa sin pagar, la deuda aumenta. Ahora mismo, nos debe 450,000. Lo entiendo, dije. Pero hay un problema. No voy a dar ni un solo peso de mi dinero para pagar las estúpidas deudas que contrajo mi yerno. El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Los 2 hombres más jóvenes se movieron incómodos en sus sillas, pero el líder levantó una mano para detenerlos. Entonces, ¿para qué me ha hecho venir hasta aquí? Preguntó con una calma peligrosa. Para decirle, cara a cara, que no me intimida, respondí, mirándolo directamente a los ojos. Para decirle que si le toca un pelo a alguien de mi familia, si amenaza a mis nietas, si tan siquiera se acerca a mi casa, me aseguraré personalmente de que pase el resto de su vida en la cárcel. El hombre dejó escapar una risa corta. Señora, creo que no entiende con quién está hablando. Oh, lo entiendo perfectamente, dije, y saqué mi teléfono del bolso. Estoy hablando con un criminal de poca monta que extorsiona a personas desesperadas porque no es lo suficientemente inteligente para ganarse la vida de forma honesta. Los 2 jóvenes se pusieron de pie de un salto, pero el líder volvió a detenerlos con un gesto. Su expresión se había endurecido peligrosamente. Señora, ¿está jugando con fuego? No, usted es el que está jugando con fuego, repliqué. Porque ahora mismo, esta conversación está siendo grabada, y hay 4 policías en este café vigilando cada uno de sus movimientos. Así que puede sentarse y escuchar lo que tengo que decir, o puede levantarse e irse y enfrentarse a los cargos por extorsión y amenazas. Por primera vez, vi un atisbo de incertidumbre en los ojos del hombre. Miró a su alrededor, intentando identificar a los agentes. Está mintiendo, dijo, pero su voz carecía de convicción. ¿Quiere averiguarlo?, lo reté. Levántese e intente salir de aquí. A ver qué pasa. El licenciado Delgado, que había permanecido en silencio hasta ese momento, intervino. Mi cliente dice la verdad. Hemos presentado una denuncia formal contra usted y su organización. La policía ya tiene toda su información. Si algo le sucede a la señora Sánchez o a su familia, usted será el primer sospechoso. El hombre me estudió durante un largo momento. Luego, para mi sorpresa, soltó una carcajada genuina. Tiene agallas, señora. Se lo reconozco. La mayoría de la gente se orina en los pantalones cuando me ve. Yo no soy como la mayoría de la gente, respondí, y no voy a dejar que me intimide. Ni usted, ni mi yerno, ni nadie. Entonces, ¿qué propone?, preguntó, recostándose en su silla. Porque su yerno nos debe dinero. Y ese dinero tiene que salir de alguna parte. Javier es quien contrajo la deuda, no yo. No es mi responsabilidad pagarla. Pero él dice que todo su dinero está invertido en la casa de usted. Dice que si vendemos esa casa, puede pagarlo todo. La casa no está en venta. Y Javier no tiene ningún derecho sobre ella. Es mía, y solo mía. El hombre tamborileó con los dedos sobre la mesa. Entonces, tenemos un problema. Porque no puedo simplemente olvidarme de una deuda de 450,000 pesos. No le estoy pidiendo que la olvide, dije. Le estoy diciendo que si Javier no puede pagar, ese es su problema, no el mío.
Demándelo, llévelo a los tribunales, haga lo que tenga que hacer dentro del marco de la ley. Pero si intenta algo ilegal, acabará en prisión. ¿Y sus nietas?, preguntó, y su voz adquirió un tono peligroso. ¿No le preocupa lo que podría pasarles? Me preocupa muchísimo, admití. Por eso hay policías vigilando mi casa las 24 horas del día desde hace 3 días. Por eso hay cámaras de seguridad nuevas instaladas en cada entrada. Por eso, si algo les pasa a esas niñas, usted será arrestado en menos de 1 hora. El hombre me sostuvo la mirada durante lo que parecieron siglos. Luego, lentamente, sonrió. No era una sonrisa amigable, pero tampoco era amenazante. ¿Sabe qué, doña Amalia?, dijo, poniéndose de pie. Yo respeto a la gente que se defiende, a la gente que no se deja pisotear. Así que voy a hacer algo que no hago a menudo. Le voy a dar a su yerno 1 semana más para que consiga el dinero. 1 semana. Después de eso, empezaremos a tomar medidas. ¿Medidas legales?, pregunté. Dentro de lo que la ley me permita, respondió con una sonrisa ambigua. No soy estúpido, señora. No voy a darle a la policía una razón para arrestarme. Pero hay muchas formas de hacer que alguien pague sin romper ninguna ley. Y se fue, con sus 2 gorilas pisándole los talones. El licenciado Delgado y yo nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos, procesando lo que acababa de suceder. Eso, dijo finalmente el licenciado, ha sido la cosa más valiente y, a la vez, más estúpida que he visto en toda mi vida. ¿Funcionó?, pregunté, mi voz temblorosa ahora que la adrenalina empezaba a abandonar mi cuerpo, dejándome exhausta. Ganó tiempo, admitió. Pero el problema de fondo sigue ahí. Javier debe un dinero que no puede pagar. Ese es su problema, dije con firmeza. No el mío. Pero mientras pronunciaba esas palabras, pensaba en mis nietas, en Lucía y Valentina, atrapadas en esa casa con un padre alcohólico y desesperado, y una madre que había perdido la capacidad de protegerlas. Quiero la custodia de las niñas, dije de repente. ¿Es posible hacer eso? El licenciado Delgado me miró pensativamente. Es posible, pero necesitaría demostrar que los padres no son aptos. Necesitaría pruebas de negligencia o abuso. Tengo las pruebas de la extorsión. Tengo los documentos falsos que fabricaron. Tengo el testimonio de las propias niñas sobre el alcoholismo de Javier y las peleas constantes. ¿Es suficiente? Podría serlo, dijo lentamente. Pero Amalia, eso significa llevar a su propia hija a un tribunal. Significa, potencialmente, hacer que pierda a sus hijas. Ella ya las perdió, respondí con una profunda tristeza. Las perdió en el momento en que decidió que robarme era más importante que protegerlas. Y así fue como, 1 semana después de aquella terrible Navidad, me encontré en la oficina del DIF, presentando una solicitud formal de custodia de emergencia para mis nietas. La trabajadora social que me entrevistó era una mujer joven, de ojos amables pero profesionales. Me hizo miles de preguntas sobre mis ingresos, mi salud, mi capacidad para cuidar de 2 adolescentes. Le mostré todos mis documentos, incluyendo el informe del comandante Ruiz sobre la investigación, los documentos falsos y las declaraciones de Lucía describiendo el ambiente en casa. Señora Sánchez, me dijo al final, su caso es complicado. Normalmente, preferimos mantener a los niños con sus padres, pero las circunstancias aquí son excepcionales. Mis nietas no están seguras en esa casa, dije con firmeza. Su padre está siendo extorsionado, su madre conspira para cometer fraude. No puedo dejarlas allí. Lo entiendo, dijo la trabajadora social. Voy a recomendar una custodia temporal de emergencia, pero esto tendrá que ir a una audiencia judicial. Los padres tendrán la oportunidad de defenderse. Que se defiendan, respondí. La verdad saldrá a la luz. La audiencia se programó para 2 semanas después, 2 semanas durante las cuales las niñas seguirían viviendo en ese ambiente tóxico, aunque con visitas diarias de supervisión del DIF y la vigilancia policial. Y entonces, justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, recibí una llamada que lo cambió todo.
Era medianoche. Estaba en casa de Isabel, intentando dormir sin éxito. El teléfono sonó. Era un número de Querétaro que no reconocí. Algo me impulsó a contestar. ¿Señora Amalia? Era una voz de mujer, joven, aterrada. Soy Lucía. La llamo del teléfono de una amiga porque mis padres me quitaron el mío. Mi corazón dio un vuelco. Mi amor, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Abuela, tienes que venir. Sollozó Lucía. Papá está muy borracho y está rompiendo cosas. Mamá está encerrada en su cuarto, llorando. Valentina y yo estamos escondidas en el armario. Tenemos mucho miedo. Llama a la policía, le dije, mientras buscaba a tientas mis zapatos. Llama al 911 ahora mismo. Ya lo hice, pero tardan y papá está golpeando la puerta de nuestro cuarto. Abuela, por favor, ven. Voy para allá, prometí. Aguanta, mi amor. Voy tan rápido como puedo. Desperté a Isabel y a Ernesto. Nos subimos al coche y Ernesto condujo a toda velocidad hacia Querétaro. Llamé al comandante Ruiz y le expliqué la situación. Prometió enviar una patrulla de inmediato. El viaje nunca me había parecido tan largo. Cada minuto era una eternidad. Llamé a Lucía 3 veces más. La tercera vez, no contestó. Cuando finalmente llegamos a mi calle, el corazón me latía en la garganta. Había 2 patrullas estacionadas frente a mi casa, con las luces girando en un silencio ominoso. Los vecinos se asomaban por las ventanas. La puerta principal estaba abierta de par en par. Salté del coche antes de que se detuviera por completo y corrí hacia la entrada. 2 policías me detuvieron. Señora, no puede entrar. Es mi casa. Mis nietas están ahí dentro. Las niñas están bien, me aseguró uno de ellos. Están con el trabajador social en la sala. Pero hay una situación con el padre. Los empujé y pasé. En la sala, encontré a Lucía y a Valentina envueltas en mantas, temblando, con los ojos rojos de tanto llorar. Corrieron hacia mí y nos abrazamos, las 3 juntas en medio del desastre de mi hogar. Nos abrazamos, las 3 unidas en un nudo de llanto y alivio. ¿Qué ha ocurrido?, pregunté, depositando besos en sus frentes húmedas por las lágrimas. Papá perdió el control, susurró Lucía, su voz apenas un hilo de sonido. Empezó a gritar que todo era por tu culpa, que tú habías arruinado su vida. Hizo añicos el televisor, lanzó los platos contra la pared y luego intentó derribar la puerta de nuestro cuarto. ¿Y dónde está él ahora? Arriba, respondió el trabajador social que las acompañaba. Los oficiales lo están deteniendo. Se encontraba en un estado de intoxicación tan avanzado que apenas podía sostenerse en pie. ¿Y Sofía? Su hija está en su habitación. Se ha negado a salir. Subí las escaleras, ignorando las protestas de los policías que intentaban detenerme. Me paré frente a la puerta de la que había sido mi habitación durante casi toda mi vida adulta y toqué suavemente. Sofía, soy yo. Abre la puerta. El silencio del otro lado era denso, pesado. Luego, escuché el débil sonido de la cerradura girando. La puerta se entreabrió. La imagen de Sofía me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Estaba destrozada. Un hematoma violáceo se extendía por su mejilla izquierda, su labio inferior estaba partido y sangraba, y sus ojos estaban tan hinchados que apenas eran 2 rendijas en su rostro maltratado. Dios mío, susurré, el horror ahogando mi voz. Javier, ¿él te hizo esto? No respondió con palabras, pero la respuesta estaba grabada a fuego en las ruinas de su cara. Sofía, ven conmigo. Tienes que salir de esta casa ahora mismo. No puedo, susurró, su voz rota. Esta es mi casa. Mi familia. Tu familia está hecha pedazos, le dije, mi voz endureciéndose. Tu esposo te ha golpeado, ha aterrorizado a tus propias hijas. ¿Es esto lo que querías? ¿Es esta la vida que elegiste para ellas? Yo no quería que las cosas terminaran de esta manera, sollozó ella.
Solo queríamos encontrar una solución a nuestros problemas. Solo querían robarme, terminé la frase por ella. Declararme mentalmente incapacitada, arrebatarme mi hogar. Perdóname, sollozó, cayendo de rodillas al suelo. Mamá, por favor, te lo suplico, perdóname. Cometí un error espantoso. No sabía, no pensé. No pensaste, repetí con una amargura que me quemaba la garganta. Nunca pensaste en las consecuencias de tus actos. Nunca pensaste en cómo esta ambición destruiría a tus hijas. Abajo, escuché el estruendo de un forcejeo. Los policías estaban sacando a Javier a la fuerza. Lo arrastraban por el pasillo porque sus piernas se negaban a obedecerle. Lo vi por la ventana mientras lo metían en la patrulla, su voz todavía gritando incoherencias sobre mí, sobre la casa, sobre el dinero que creía que le pertenecía. Las niñas se vienen conmigo, le dije a Sofía con una firmeza inquebrantable. No pienso dejarlas en este lugar ni un segundo más. No puedes llevártelas, protestó débilmente. Son mis hijas. Entonces demuéstralo, la reté. Ven conmigo. Abandona a Javier. Busca ayuda profesional. Rehace tu vida. Pero hasta que eso suceda, las niñas estarán bajo mi cuidado. Y si intentas detenerme, usaré este moretón en tu cara como prueba irrefutable de que eres incapaz de protegerlas. Sofía me miró, y en sus ojos vi una desoladora mezcla de dolor y resignación. Finalmente, asintió, derrotada. Cuídalas, susurró. Por favor, mamá, cuida de mis bebés. Eso es lo que siempre he hecho, respondí. Cuidar de mi familia, incluso cuando mi familia se empeña en no cuidarme a mí. Esa misma noche, Lucía y Valentina se marcharon conmigo a Monterrey. Empacamos sus cosas más esenciales en un silencio sombrío, ropa, libros de la escuela, sus juguetes más queridos. Abandonamos aquella casa que tanto había amado, el hogar por el que tanto había luchado, con una extraña mezcla de profunda tristeza y un inmenso alivio. Mientras nos alejábamos en el coche, Lucía me apretó la mano desde el asiento trasero. Abuela, dijo con una vocecita frágil, ¿ya no vamos a volver nunca más? No lo sé, mi amor, respondí con total honestidad. Pero donde sea que vayamos, estaremos juntas. Y estaremos a salvo. Y por primera vez en semanas, esa promesa me pareció más que suficiente. Los siguientes 3 meses fueron un vertiginoso torbellino legal. Javier fue acusado formalmente de violencia doméstica, intoxicación en la vía pública y alteración del orden. Sofía, finalmente, le pidió el divorcio. Los prestamistas, al verse bajo una intensa investigación policial, aparentemente decidieron que perseguir a Javier ya no valía la pena el riesgo y vendieron su deuda a otra organización criminal. La audiencia por la custodia fue la prueba más difícil. Sofía se presentó con un abogado y argumentó con lágrimas en los ojos que era una buena madre, que había cometido errores terribles, pero que amaba a sus hijas por encima de todo. Suplicó, prometió cambiar, se deshizo en el estrado. Pero cuando el juez, con una voz suave, les preguntó a Lucía y a Valentina con quién deseaban vivir, ambas respondieron sin un ápice de duda, con nuestra abuela. El juez me otorgó la custodia temporal por un periodo de 6 meses, con visitas supervisadas para Sofía. A Javier se le denegó cualquier derecho de visita hasta que completara un programa de rehabilitación para alcohólicos. En cuanto a la casa, tomé una decisión que me costó un mar de lágrimas, pero que en el fondo de mi corazón sabía que era la correcta. La puse en venta. El licenciado Delgado me ayudó a encontrar a unos compradores justos, una familia joven con 3 niños pequeños que se enamoraron de sus muros y su historia. Les vendí la casa con todo dentro, con los muebles que habíamos elegido mi esposo y yo, con cada objeto que había acumulado durante 40 años de vida. El dinero de la venta lo deposité íntegramente en un fideicomiso a nombre de mis nietas, destinado a su educación universitaria. No le di ni un solo peso a Sofía y, por supuesto, nada a Javier. Con una pequeña parte de ese dinero, compré una casa más modesta en Monterrey, cerca de la de Isabel. 3 habitaciones, un pequeño jardín, era perfecta para las niñas y para mí.
Y así, 6 meses después de aquella terrible Navidad, las tres comenzamos una nueva vida. Lucía y Valentina se adaptaron sorprendentemente bien a su nueva escuela. Hicieron amigos, y poco a poco, sus sonrisas volvieron a iluminar sus rostros. Los terrores nocturnos de Valentina fueron disminuyendo gradualmente. Lucía dejó de sobresaltarse cada vez que sonaba el timbre. Sofía venía a visitarlas cada 2 semanas. Esas visitas eran incómodas, cargadas de un dolor no expresado. Apenas nos dirigíamos la palabra, pero observé cómo, lentamente, ella también comenzaba a cambiar. Encontró un trabajo, se mudó a un pequeño apartamento y empezó a ir a terapia. Mamá, me dijo un día después de una visita, mientras observábamos a las niñas jugar en el jardín. Sé que no tengo derecho a pedirte absolutamente nada. Sé que lo arruiné todo. Pero, ¿crees que algún día podrás perdonarme? La miré. Miré a esa mujer que había sido mi bebé, mi pequeña, mi mayor orgullo y, también, mi más profunda decepción. No lo sé, Sofía, respondí con sinceridad. Lo que hiciste me partió el corazón en pedazos que quizás nunca vuelvan a encajar del todo. Pero veo que lo estás intentando. Y eso, al menos, es un comienzo. Voy a recuperarte, prometió, con los ojos llenos de lágrimas. Y voy a recuperar a mis hijas. No sé cuánto tiempo me llevará, pero te juro que lo haré. Espero que lo logres, dije. Y una parte de mí lo decía muy en serio. Los meses se convirtieron en 1 año, luego en 2, y finalmente en 3. Durante esos 3 años, muchas cosas cambiaron. Sofía continuó reconstruyendo su vida, ladrillo a ladrillo. Se volvió más fuerte, más independiente. Javier terminó su programa de rehabilitación tras tocar fondo por completo. Las niñas siguieron creciendo, madurando, sanando. Y yo también empecé a sanar. Volví a mi primer amor, la costura. Monté un pequeño taller en mi nueva casa. No era el gran negocio de mis sueños, pero era mío. Hacía vestidos para las quinceañeras del vecindario, arreglos para las novias locales. El trabajo mantenía mis manos ocupadas y le daba un propósito a mis días. Y entonces, una tarde de diciembre, exactamente 3 años después de aquella Navidad que lo había cambiado todo, mi teléfono sonó. Era un número de Querétaro que no reconocía. Dudé un instante, pero finalmente contesté. Amalia Sánchez, preguntó una voz masculina y desconocida. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Javier Contreras. Soy el nuevo propietario de su antigua casa en Querétaro. Llevo semanas intentando localizarla. Un nudo se formó en mi estómago. ¿Ha pasado algo con la casa? ¿Hay algún problema legal? No, nada de eso. Es que, bueno, hemos estado haciendo algunas renovaciones, remodelando ciertas áreas, y hemos encontrado algo que creo que le pertenece. ¿Qué cosa? Es mejor que venga a verlo en persona, dijo el señor Contreras. Creo que va a querer recuperar esto. 3 días después, las niñas y yo emprendimos el viaje de regreso a Querétaro. Era la primera vez que volvíamos desde nuestra huida. Mientras conducía por aquellas calles familiares, sentí una punzada de nostalgia y dolor. La casa se veía diferente. La fachada había sido pintada de un suave color crema. Las ventanas eran nuevas. El jardín estaba más cuidado de lo que yo jamás lo había tenido. Javier Contreras resultó ser un hombre afable de unos 40 años, con una sonrisa amable. Nos recibió junto a su esposa y sus 3 hijos. Señora Sánchez, dijo, estrechando mi mano. Gracias por venir. Sé que esto debe ser difícil para usted. La casa está preciosa, dije con sinceridad. Han hecho un trabajo maravilloso. Gracias. Amamos esta casa. Pero encontramos algo que creo que le va a interesar mucho. Está en el sótano. Cuando estábamos excavando para instalar una nueva tubería, dimos con una caja de metal enterrada. Está sellada con un candado, pero tiene su nombre grabado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Mi nombre? Amalia y Miguel Sánchez, confirmó.
Asumo que Miguel era su difunto esposo. Lo era. Miguel había fallecido hacía 12 años, y yo no tenía conocimiento alguno de ninguna caja enterrada. Javier me guió hasta el sótano. Allí, sobre una mesa de trabajo, reposaba una caja de metal del tamaño de un pequeño maletín. Estaba oxidada en algunas partes, pero el grabado era perfectamente legible: para Amalia, con todo mi amor, Miguel. Con manos temblorosas, intenté forzar el candado. Estaba firmemente cerrado, pero Javier me ofreció unas cizallas. Tras varios intentos, el viejo metal cedió. Abrí la caja con una lentitud reverencial. Dentro había cartas. Docenas de cartas, escritas con la caligrafía familiar de mi esposo. Y sobres. Sobres repletos de dinero. Tomé la primera carta y comencé a leer. Mi queridísima Amalia, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado. Significa que mi corazón finalmente se rindió, tal y como los médicos predijeron. Quiero que sepas que cada día que pasé contigo fue un regalo del cielo. Cada sonrisa, cada beso, cada momento que compartimos fue la definición de la felicidad. He estado ahorrando dinero durante años, sin que tú lo supieras. Pequeñas cantidades de cada sueldo, de cada trabajo extra. Lo enterré aquí, en el corazón de nuestro hogar, porque quería que tuvieras un colchón para emergencias, algo que nadie más conociera, algo que te protegiera si alguna vez me pasaba algo. En esta caja hay 200,000 pesos. Sé que no es una fortuna, pero es tuyo, solo tuyo. Úsalo con sabiduría, úsalo para protegerte. Y por favor, amor mío, no dejes que nadie se aproveche jamás de tu buen corazón. Te amo por siempre, Miguel. Las lágrimas caían sobre el papel mientras leía una carta tras otra. Miguel había escrito una por cada año de nuestro matrimonio. 22 cartas en total, cada una rebosante de amor, de consejos, de recuerdos compartidos. ¿Y el dinero? 200,000 pesos en efectivo, cuidadosamente guardados en sobresellados. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó Javier con preocupación. Sí, susurré. Sí, estoy más que bien. Mi esposo, incluso desde la tumba, seguía cuidando de mí. Me había dejado un regalo que no descubrí hasta que realmente lo necesité, hasta que sentí que lo había perdido todo. Pueden quedarse con la caja, le dije a Javier. Pero el contenido es mío. Por supuesto. Es completamente suyo. De hecho, añadió con una sonrisa tímida, mi esposa y yo hemos estado hablando. Esta casa tiene una historia preciosa. Nos gustaría que viniera a visitarla cuando quiera. Usted y las niñas. Este siempre fue su hogar. Esa noche, de vuelta en Monterrey, reuní a Lucía y a Valentina y les mostré las cartas de su abuelo. Las leímos juntas, llorando y riendo al mismo tiempo. El abuelo siempre supo cómo cuidarte, dijo Lucía con una sonrisa. Sí, respondí. Siempre lo supo. Con ese dinero, pude hacer algo que llevaba años soñando, abrir mi propia tienda de costura. No era grande ni lujosa, pero era mía. Contraté a 2 ayudantes y empezamos a aceptar encargos de toda la ciudad. Y entonces, justo antes de la Navidad de ese tercer año, recibí una visita inesperada. Era Sofía. Pero no era la Sofía que había visto en los últimos 3 años. Esta Sofía llevaba el pelo corto y cuidado. Vestía ropa profesional. Se la veía sana, fuerte, segura de sí misma. Hola, mamá, dijo cuando abrí la puerta. Sofía, respondí con cautela. No esperaba verte hasta la visita programada. Lo sé, pero necesitaba hablar contigo. ¿Puedo pasar? La dejé entrar. Nos sentamos en la sala, con una taza de café humeante entre nosotras. He estado trabajando mucho, comenzó ella. En mí misma, en terapia, en mi carrera, en ser una mejor persona. Me he dado cuenta, dije. Y necesito decirte algunas cosas. Cosas que debí haber dicho hace 3 años. Te escucho. Sofía respiró hondo. Mamá, lo que te hice fue imperdonable. No hay excusas.
No puedo culpar a Javier, ni a las circunstancias. Yo tomé esas decisiones. Yo elegí traicionarte, y viviré con esa culpa el resto de mi vida. Elena, déjame terminar, por favor, me interrumpió suavemente. Pasé los últimos 3 años intentando comprender cómo llegué a ese punto, cómo me convertí en alguien capaz de herir a la persona que más me amaba. Y me di cuenta de que me había perdido a mí misma. Me dejé consumir por la desesperación, por la vergüenza de depender de ti, por el resentimiento de no tener el éxito que creía merecer. Pero lo que realmente importa, continuó, con los ojos anegados en lágrimas, es que olvidé lo más importante, que tú eras mi madre, y que todo lo que hacías, lo hacías por amor. Y en lugar de agradecértelo, te castigué por tu generosidad. Hija, susurré. No espero que me perdones, dijo ella. No sé si algún día podrás hacerlo. Pero quiero que sepas que lo siento. De verdad que lo siento. Y voy a pasar el resto de mi vida intentando ser digna de volver a ser tu hija. Nos quedamos en silencio durante un largo momento. Luego dije, Sofía, ¿puedo preguntarte algo? Lo que sea. Si pudieras volver a aquella Navidad de hace 3 años, ¿qué harías diferente? Sofía meditó su respuesta. Todo, dijo finalmente. Haría todo diferente. Le habría dicho que no a Javier. Te habría contado lo de las deudas antes de que fuera demasiado tarde. Te habría pedido ayuda en lugar de intentar robarte. Habría protegido a mis hijas en lugar de ponerlas en peligro. Y, sobre todo, te habría dicho cuánto te amaba y te apreciaba, en lugar de echarte de tu propia casa. Y ahora, pregunté, ¿qué es lo que quieres? Quiero volver a ser parte de tu vida, dijo, con la voz temblorosa. No como antes, no fingiendo que nada ha pasado. Sino empezando de cero. Ganándome tu confianza de nuevo, demostrándote que he cambiado. Y algún día, cuando estés lista, me gustaría recuperar la custodia de mis hijas. Pero solo cuando pueda ofrecerles un hogar estable, seguro y lleno de amor. Miré a esta mujer, que era mi hija. Mi mayor decepción, y que ahora parecía estar convirtiéndose en alguien a quien podía volver a respetar. El perdón, dije lentamente, no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso, y va a llevar tiempo. Lo sé, respondió ella, todo el tiempo que necesites. Pero, continué, y vi como una chispa de esperanza se encendía en sus ojos, puedo ver que estás haciendo el esfuerzo. Y eso significa más de lo que imaginas. ¿Significa que hay esperanza?, preguntó, su voz apenas un susurro. Significa que estoy dispuesta a intentarlo, respondí. Una conversación a la vez. Un día a la vez. Sofía se levantó y, con timidez, abrió los brazos. Tras un momento de vacilación, me levanté y dejé que me abrazara. No fue como los abrazos de antes. Aún había dolor, aún había distancia. Pero fue un comienzo. Te amo, mamá, susurró en mi oído. Yo también te amo, hija, respondí. Y era verdad. A pesar de todo, seguía siendo mi hija. Y el amor de una madre es algo que no se rompe tan fácilmente. Ese diciembre fue diferente. Sofía vino a pasar la Navidad con nosotras por primera vez en 3 años. No fue perfecto. Hubo momentos incómodos, silencios tensos. Pero también hubo risas, abrazos, y un atisbo de lo que algún día podríamos volver a ser. La noche del 24 de diciembre, estábamos las 5 en mi nueva sala, yo, Isabel, Lucía, Valentina y Sofía. Preparé tamales y atole, como solía hacer cuando Sofía era una niña. Pusimos música navideña y decoramos un árbol pequeño pero hermoso. Y cuando dieron las 12, cuando nos abrazamos para desearnos feliz Navidad, por primera vez en 3 años, sentí algo parecido a la paz. Abuela, me dijo Lucía esa noche mientras la arropaba, ¿crees que mamá pueda volver a vivir con nosotras algún día? No lo sé, mi amor, respondí. Pero sé que tu mamá está trabajando muy duro para ser la persona que ustedes se merecen. Y eso es lo que importa. ¿Y tú ya la has perdonado?, preguntó Valentina desde su cama. Era una pregunta difícil.
Estoy aprendiendo a perdonar, dije finalmente. El perdón no significa olvidar lo que pasó. Significa decidir que no voy a dejar que el pasado controle mi futuro. Esa noche, cuando todas dormían, salí al pequeño balcón. Miré las estrellas y hablé con mi esposo. Miguel, susurré. Gracias por seguir cuidándome. Gracias por recordarme que siempre fui más fuerte de lo que pensaba. Y en el suave soplo del viento, sentí paz. Paz de verdad. Había perdido mi casa, años de mi vida, y la relación con mi hija tal como la conocía. Pero había ganado fuerza, el respeto de mis nietas y la oportunidad de reconstruir mi historia. Aquella Navidad, pensé que mi mundo se había acabado. Pero estaba equivocada. No había perdido mi dignidad, ni mi fuerza, ni mi capacidad de amar. Y ahora, 3 años después, sé algo con certeza: Amalia Sánchez Morales puede sobrevivir a cualquier cosa. Porque al final, no importa cuántas veces te derriben, sino cuántas veces te levantas. Y yo, siempre, siempre me levanto. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal, dar like y ver el siguiente video que aparece en tu pantalla. Comparte en los comentarios tu propia experiencia o simplemente déjanos saber desde qué país nos acompañas. Tu apoyo significa el mundo para nosotros.